Bien, señores, tenemos al ingeniero Cuello y tenemos dos temas. El suspenso de las globalizaciones, o en el suspenso de las globalizaciones, y el tema de las modificaciones del paradigma energético, que hay muchísimos pronunciamientos ahí y que uno no sabe para dónde es que va todo. Mientras tanto, hay un tercer tema latente, que puede ser el de la depreciación del dólar en el mercado internacional. Es un tema nuevo, realmente, porque el dólar, anclado en el acuerdo de Bretton Woods, le ha permitido a los Estados Unidos hacer y deshacer con la economía del mundo. Ellos pueden emitir todo lo que les dé la gana, el Fondo Monetario Internacional no les puede llamar la atención, y naturalmente han manejado la economía mundial. Pero ahora en esta crisis ya se ha establecido la posibilidad de una otra moneda fuerte que la de los chinos. Y se expresa en que los negocios que está haciendo con Rusia, China, se están pagando con bien. Y eso acentúa la relación mercantil entre Rusia y China. En consecuencia, se aíslan del dólar y el dólar pierde fuerza. ¿Por qué? En los Estados Unidos el dólar se puede imprimir de todas maneras hasta ahora. ¿Y por qué no se refleja en la vida económica norteamericana? Esa brutal emisión de dinero. Simplemente porque tú con dólar compras cosas allá. Es un mercado que tiene muchas cosas. Ahí todo coroto habido y por haber se ha hecho siempre. Las sanciones que se están imponiendo estimulan ese proceso de abandono del dólar. Sí, claro. Claro, porque se modificó el mercado del petróleo ruso. El petróleo ruso, en vez de ir ahora a Alemania y en consecuencia a Europa, ahora está yendo a China y a la India. Y ya Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos anunciaron que van a negociar con China en yuanes, no en dólares. Exactamente. Entonces China está anclando su posición con su moneda. Por eso la globalización está relacionada con eso. China está aportando actualmente cerca de un 19% del Producto Bruto a nivel mundial. No es tan bruto ya. No, Ya no es tan bruto. se está haciendo inteligente. Sí. ¿Qué tiempo le tomará? ¿Qué tiempo le tomará? Porque hay un dato curioso. La economía china es más grande que la economía europea junta, de todos los países europeos. Sin embargo, el euro tiene más peso como moneda que el yuan. Porque Europa es un conjunto de países más homogéneos que China, con un nivel de vida más alto en general, pero son menos gente. Y en consecuencia China va a ser la cabeza de todo ese mundo. Hoy lo que Europa discute de su posición, si va a ser península de Asia o un pedazo de tierra que ha vivido su esplendor desde el Renacimiento, que fue posible por la conquista de América, porque con eso fue que se pagó el Renacimiento, hasta hoy. Pero ese pedacito de tierra ha tenido un poder muy grande y un papel en la civilización humana muy grande. La primera revolución industrial se hizo en Inglaterra. Sí, pero hay dos informaciones. Y la primera revolución política de trascendencia mundial se hizo en Francia. Todas las instituciones que se crearon en Francia son las instituciones que se barajan en el ordenamiento político. Que aparecen en la prensa hoy. Y es que Europa se prepara para planear que toda la Unión Europea pueda competir con China. Y de una vez le dicen que eso es un absurdo, que es imposible. Bueno, segundo, cada quien tiene derecho a equivocarse. Muy bien. Y lo otro es que China contribuirá el doble que Estados Unidos al crecimiento económico global. Esas son las dos de hoy. Sí, porque ellos tienen más donde crecer. Además, los Estados Unidos no tienen para dónde crecer. Les dejo una ñapita que dice que ya Estados Unidos acusó a Lula de apoyar la campaña militar rusa. También dice
que uno de los países de Europa será la nación en el mundo con mayor cantidad de viejos, nuestra madre patria, España, y que Europa prohibió la compra de granos a Ucrania y que eso hizo que el precio del trigo se dispara. Esa es la situación de hoy por la mañana en la prensa española. Seguimos entonces con el tema original, que parece ser que se va a coger ¿cuánto tiempo para China superar a Estados Unidos? Ingeniero. No, es un proceso que puede ser más o menos largo, que el parto lo hizo Kissinger, hay que decirlo. Que fueron ellos y se le fue la mano. Pero claro, tú no puedes tomar decisiones políticas de esa trascendencia para una intriga política. Ellos se acercaron a China, no para desarrollar a China, que ha sido el resultado, sino para intrigar en las relaciones chino-rusas. Y lo lograron. Pero que China se haya desarrollado es algo negativo, ingeniero. No, eso es un acontecimiento de trascendencia mundial, Claro. para siempre. Nunca en la historia de la humanidad, en una generación y pico, se ha incorporado a la vida moderna la cantidad de gente que se incorporó, 700 millones de gente en China, que se incorporó a la vida moderna con todos sus detalles. No es que supervivencia, no. Ahí hay edificios de todo tamaño, y hay una calidad de vida extraordinaria, transporte público, medicina, todos los elementos de una sociedad desarrollada. Leía recientemente un artículo en el New York Times de un reportero que visitó China y que dijo que esa visita le sirvió para entender por qué se estaban peleando las dos grandes naciones. Y entre las cosas que él resaltaba está el hecho de que hay 900 comunidades en China que están entrelazadas por trenes de alta velocidad, mientras en Estados Unidos apenas hay unos cuantos kilómetros. No, pero el sistema ferroviario norteamericano es una cosa penosa. Es un sistema para los pobres, para los desarrapados. Cuando ellos tienen recursos para tener un sistema ferroviario mejor que el que tiene China. Pero, ¿y cómo se explica eso, ingeniero? Ese descuido, ese estancamiento de Estados Unidos con todos sus recursos, como usted dice. el exceso de reglamentaciones probablemente es el que ha impedido el desarrollo ferroviario americano. Probablemente es este, no quiero improvisar. Pero lo cierto es que... ¿No será que falta un pequeño componente de planificación? Porque en Estados Unidos todo se le dejó al sector privado. Todo se le dejó al sector privado, pero el sector privado no invierte en ese tipo de áreas que son... Hay áreas que el Estado no puede ceder a las áreas. Exactamente. Sencillamente. El Estado tiene que tener una tutela sobre los factores que deciden el desarrollo. Pero sin embargo el transporte aéreo norteamericano es excelente. Ellos tienen un transporte interno que funciona, pero el sistema ferroviario no funciona. Tan sencillo como eso. Entonces se plantean los grandes saltos. Y Estados Unidos es un país indiscutiblemente con mucha potencialidad. Miren los aportes que acaban de hacer en cuanto a inteligencia artificial, el ChatGPT. Eso es una muestra de que Estados Unidos está ahí, que tiene capacidad para competir y para innovar. No, ellos son la cabeza del mundo. Claro. Pero una cabeza como que está turulata. Tienen problemas, porque... sí. Tienen problemas indiscutiblemente. Pero sus dos líderes de hoy, ¿quiénes son? Trump tramposo. Sí. Tramposo. Y el otro señor, que es un anciano, que después se puede ir para su casa. Que siempre anda como medio despistado. Sí. El hombre más viejo que llegó a la presidencia americana, ¿en qué momento? Sí. Ahora, ingeniero, volviendo al tema original, el asunto del dólar, a mí me llamó mucho la atención que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteara la necesidad de un poquito separarse del dólar, que no se puede depender totalmente de una sola moneda. Eso decía él justamente cuando regresaba de China. Eso se entendió
como un planteamiento un tanto raro, porque ese es el discurso de China y de Rusia. Pero es pro chino. ¿Eh? Es pro chino Macron. Es curioso el planteamiento. No, todos los jefes. Alemania también cogió para allá. Sí. Y el español, y estuvo Úrsula von der Y Leyen. pues que el español tiene más negocio ya con China que con Estados Unidos. Exactamente. Y Alemania también. Alemania también. Es el principal socio comercial de Alemania. China es realmente un gran socio comercial de toda la Unión Europea. Y ese es el problema que Estados Unidos veía, esa conexión de China con Europa y al mismo tiempo la asociación con Rusia. Me voy a quedar fuera del juego porque realmente Europa, ¿hacia dónde se va a expandir? Porque ahí hay un problema serio y ese es uno de los temas que también tenemos en la agenda. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una historia muy larga y un dominio en el mundo durante todo el siglo XX. ¿Cómo es? Un dominio mundial creciente de todo el siglo XX y parte del XXI. Recuerda que el siglo XX comienza con la guerra hispano-norteamericana. Sí. Con En eso, el 5, ¿verdad? 3, 4, 5, Que le quitaron. alrededor de la independencia cubana. Sí, exactamente. Y esa independencia cubana nace amarrada y Cuba tiene un momento de vida democrática, pero sujeto a los dictados norteamericanos, de 50 años, y lleva 60 ya sujeto a todos los avatares que arrancan con Fidel Castro en el poder, que no se han suspendido. Ahí están reeligiendo un presidente por la totalidad de los votos. Eso no se lo cree nadie. Ese hombre puede Un estar solo preso. candidato. Ese hombre puede estar preso el mes que viene. Un solo candidato. Un solo candidato. Sí. No, hombre, no, eso es un relajo. ¿Quién se lo va a creer? Ahora, el tema de la desglobalización, de que se habla tanto hoy en día, hay un proceso de desacoplamiento, de distanciamiento del bloque occidental. Se pasa un momento de redefinición geopolítica. Ese es el momento que estamos viviendo hoy. Naturalmente, distorsiona muchos fenómenos. Porque ese proceso de globalización que se hizo y que dio lugar al enorme éxito de las relaciones chinas-norteamericanas, se suspendió ya. Fíjate que Estados Unidos, antes de que la garata comenzara, estaba mandando a la jefa de la Cámara de Diputados a visitar Taiwán, a sintonizar con Taiwán. Pero ¿quién fue que llevó la iniciativa de sacar a Taiwán del Consejo de Seguridad y poner a China? Estados Unidos. Fue Estados Unidos en el momento que eso le convenía. Y han trabajado con mucha armonía, los chinos y los americanos nunca han discutido en el Consejo de Seguridad. En China mandaba también el Partido Comunista, como ahora. Sí. Y la China no ha cambiado mucho en cuanto a su sistema político. Bueno, ha cambiado porque la sociedad no se define solo por la organización partidaria. La sociedad china es otra. No, indiscutiblemente. Es totalmente otra. Pero las instituciones todavía están condicionadas por la tradición. Y por primera vez, China tiene un líder que se reelige en el nuevo periodo. Porque desde que Deng Xiaoping tomó el poder en China, redefinió esa situación y China ha ido avanzando hacia una sociedad más abierta. Ahora, hoy aparece en el periódico El Caribe, un señalamiento que hace Andy Dawarre, que las sanciones a Rusia se están convirtiendo en una especie de boomerang, porque está negativamente afectando la economía mundial, la economía europea ha sufrido mucho con respecto a eso. No creo que sea afectando a nivel de disolución, a nivel de reajuste. Es que nunca, China no debió estar separada de Estados Unidos, de Rusia, nunca. Pero ahora van a establecer una relación en otro nivel. Claro. Recuérdate que cuando China triunfó, Stalin era el jefe de Rusia
y Mao, el jefe de China. Eran dos personajes de una importancia realmente mundial, de unas dimensiones enormes. Stalin tenía como aval el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, que fue su ejército el que lo hizo. Esa es la realidad. Yo he sostenido hace muchos años la idea de que las bombas atómicas se tiraron en Japón para que los rusos se pararan en Berlín y no llegaran a París. Pero es una elucubración, porque eso no pasó. No, pero es algo evidente, eso es algo evidente. Bueno. Que el objetivo era político porque ya no había necesidad de lanzar esas bombas, No, sí. porque Japón ya estaba prácticamente vencido. Y la tropa rusa ya estaba en territorio alemán. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Bueno, le metieron el bombazo allá y se acabó la guerra. Pero Estados Unidos se quedó dominando a Japón, dominando a la Unión Soviética, dominando a todo el mundo. Camán. Estados Unidos no ha salido de esa zona, todavía tiene presencia militar en Japón, tiene presencia militar en Europa, en toda Europa hay como 26 bases militares estadounidenses, siempre ha permanecido ahí. La de Guantánamo está ahí convertido en una cárcel que es bochornosa. Estados Unidos no tiene en su territorio Acaban de poner en libertad a un talibán de esos que tenía 20 años sin juicio, 20 años. Pero todo el que está ahí está fuera de juicio, está fuera de la Constitución americana. O sea, ahí no hay jurisdicción de los elementos jurídicos que amparan la vida democrática norteamericana. Eso es una cárcel en el exterior. Ahora, ingeniero, tomando en consideración el peso de la economía china y las relaciones que hay entre China y Estados Unidos, el intercambio comercial es una cosa grande, pero bien grande. Y lo mismo el intercambio también con Europa. Ya hay chinos instalándose en México. Ya en México hay una fábrica, una tienda, un productor de muebles de madera, camas, sillones, alacena y porquería, que está sembrando madera en México y trayendo mientras tanto madera de China para satisfacer su demanda en el mercado americano. Fíjate a qué nivel llega esa recomposición. No es que un hondureño montó eso, no. Ningún hondureño se le ha ocurrido eso. Pero es un chino que cogió para acá. Pero la tendencia, ingeniero, es de alguna forma desacoplarse. Esa es la tendencia y eso tendrá sus consecuencias. Pero precisamente ese es el momento. Porque ahora lo que se está hablando es de producir en América. Y eso tendrá una repercusión, eso se va a reflejar en los precios de los artículos. Eso puede ser tarde ya, Esa visita de Lula y del argentino, creo que cogió para allá también. Estuvo primero que Lula y ahora acaba de visitar Petro. Pero no son cualquier país. Son dos de los países más importantes de América Latina. Sí, claro. Por su territorio, por su población, por su producto, por su cultura. O sea, hay toda una cantidad de requisitos. No estamos hablando de Honduras, que es una pequeña nación. Estamos hablando de países que tienen una dimensión. Brasil es más grande que Europa entera. Naturalmente no tiene su nivel de desarrollo ni político, institucional, ni mucho menos económico. Porque una parte enorme de Brasil prácticamente no está ligada a la vida moderna. Ahí hay gente que no sabe que el mundo existe fuera de su espacio pequeño, en una selva de esas. ¿Sería más fácil para Estados Unidos competir conjuntamente con América Latina formando una especie de bloque, una asociación estilo Unión Europea, contribuir a la expansión del mercado latinoamericano como una alternativa al Asia, que hoy es la región más dinámica del mundo? Óyeme, cuando la Alemania preguerras quiso poner la mano en América Latina a través de Venezuela y el petróleo, Monroe dijo América para los americanos. Eso no se ha cumplido más que en los aspectos políticos más puntuales.
Nosotros mismos fuimos víctimas de esa situación. Sí. En un momento que se trasladó el centro de gravedad del mundo al Caribe, alrededor de los cohetes puestos en Cuba, para resolver una situación en Turquía, la República Dominicana, por su evolución normal, aborta una revolución armada y Estados Unidos viene aquí con una tropa realmente desmesurada e impone condiciones y soluciones políticas distintas a las que el pueblo demandaba. Y es un pedazo de América para los americanos, pero la consecuencia de eso ha sido muy dolorosa. Toda América Latina ha distorsionado su existencia. Allende termina muerto cuando avanza en un proceso político democrático hacia la construcción de una sociedad distinta. Y ese mismo Kissinger que va y propicia ese salto enorme de China, porque son las consecuencias de su acción, es el que decide que Allende tiene que salir muerto de esa situación. Y está en 20 documentos ya. En el plano energético, ingeniero, ¿cómo han ido evolucionando las cosas? Ayer se discutió en la Casa Blanca, con la presencia de Petro, el tema de energético y el problema climático. Intensamente se andan buscando alternativas y se habla de energía verde por donde quiera. En la práctica, ¿cómo han ido evolucionando las cosas? Realmente eso ha acelerado el proceso. Fíjate que toda esa tontería de premiar la neutralización del carbono, entonces, ese disparate no funcionó para nada. Para que unos vivos sacaran detalles, pero en la transformación del sistema energético no hizo efecto. Eso era un sueño. Los efectos lo hace esta situación. Esa conmoción que ha tenido el mercado ha acelerado el proceso de transformación. Y ya no depende, ese proceso de transformación ya no depende solamente de las decisiones norteamericanas, no, tiene vida propia. Australia hoy, probablemente, Australia y Noruega, los países de segundo orden en el desarrollo económico mundial, tienen iniciativas que permiten pensar que el sistema de transporte va a modificarse absolutamente y que el sistema energético va a permitir la autosuficiencia de cualquier nación. Aquí hay un problema grave, porque hay que aterrizar en las cosas que son útiles al país. Aquí hay un problema grave. Se está instalando una cantidad de energía solar, de captación de energía solar. Aplausos. Muy bueno. Y energía limpia. Energía limpia, perfecto. Pero no hay un control, una inducción hacia qué es lo mejor. El recurso tierra aquí es alto, es costoso. Y se está probablemente sustituyendo opciones agrícolas, que son las opciones naturales de la tierra, por opciones energéticas. ¿Qué significa eso? Que un arrocero que se ve asediado por el DERECAF mal negociado puede perfectamente dejar de producir arroz y producir energía. Y va a ganar muchísimo dinero con menos problemas. Porque después que instale los paneles, es dinero para el bolsillo. ¿Y la ley de ordenamiento territorial no resuelve ese problema? No, debe tener elementos que lo resuelva, pero es un tema nuevo. No lo puede prever. La ley no maneja los elementos existentes en el momento que se promulga. Pero lo que no ha pasado, no lo puede estar previendo. Lo tiene que prever el dirigente político, el que tiene su responsabilidad como político de manejar el futuro. En consecuencia, hay que tener cuidado con él. Yo mismo propuse en una entrevista en el sábado agropecuario,
en una conversación con arroceros la idea de que ellos parte de su terreno lo utilizaran para producir energía, lo utilizaran para poner paneles. Y la idea se ha debatido con recursos, con elementos positivos. Pero hay que tener cuidado, porque la capacidad de producir arroz hay que mantenerla. Y probablemente, en términos inmediatos, la producción energética puede ser más rentable. La prueba es que concentra mucha inversión en el país. Estamos hablando de que cualquier favorecido por la ley de privatización está reinvirtiendo 150 millones de dólares en un año. Resultado de la operación del pedazo que le tocó. Y son pocos. Pero la operación de AES en el país es sumamente lucrativa y sumamente eficiente. De manera que todos esos son factores que conducen a un desarrollo óptimo del sistema. Pero un poco el desorden está en que tú no puedes producir energía en el campo si no tienes cómo transmitirla a los centros de consumo. Se está produciendo, se están utilizando paneles, muy bien, aplausos. Ya los bancos principales del país ya no facturan energía. Todos están en sus techos produciendo su energía. Incluso algunos donando energía en el parqueo a los pocos carros eléctricos que ya existen. Es una chulería, tú haces un depósito en el banco y te cargas el carro. Eso está muy bien. Pero esos son factores positivos que inducen a un futuro. Hoy son resultados de cosas pequeñas. Todos esos temas deberían enfocarse en una ley que regule el... Sí, pero el tema no está, la opinión pública no está vivo y hay que trabajarlo. Por ejemplo, en el caso de los paneles solares en la tierra arrocera, ellos pueden tener ese mismo efecto ahora con un panel vertical en vez de un panel horizontal. Y el panel vertical se puede utilizar en los límites o en las demarcaciones de zonas de producción. Y es un panel que se maneja incluso con el movimiento del astro. Digo, no es el sol que se mueve, pero uno siente que es el que se mueve. Que mueve la Tierra. Pero eso se puede sintonizar, para decirlo con palabras conocidas, con el movimiento de la Tierra. Los efectos de producción de energía son mayores que un panel que se acuesta ahí, pero el sol no se mueve igual en noviembre que en agosto, que en julio. Claro. Esos son distintos. Ahora, la energía eólica tiene más ventaja que la solar. Bueno, la energía eólica ahora mismo, anoche vi una planta, un fabricante en Noruega que tiene un aerogenerador que tú puedes instalar cuanto te dé la gana en torres pequeñas sin reducir la producción agrícola. Está a $700 en el mercado. $700 por una unidad. Habrá que ver si tú compras 100. De manera que, y eso está produciendo en Noruega. Mientras en Australia ya la separación del hidrógeno directamente del agua salada, del agua de mar, está funcionando. O sea, ya hay plantas produciendo. O sea, no es solamente una idea que está para discusión, sino plantas produciendo. Para la República Dominicana eso es muy importante, porque se puede concebir la posibilidad de, antes que nadie, tener un sistema energético propio. Tú sabes lo que significa así, a grosso modo, tú convertir la producción de energía en el país, de energía limpia y consecuencias positivas en el agua, convertirlo en un producto interno. Eso prácticamente duplica el Producto Interno Bruto del país, con una sola intervención. Y el hidrógeno se puede comenzar a producir ahora mismo, incluso para exportarlo.
El hidrógeno es la pila de energía por excelencia. Tú puedes conservar el hidrógeno como una pila de energía para rellenar las presas, subiendo el agua otra vez a la presa del agua que saca del mar. Y no es muy costoso ese proceso, ingeniero. Más costoso comprar petróleo. Es más costoso que comprar el petróleo. No, es lo más costoso. Comprar el petróleo es más costoso el que... petróleo se compra en dólares. No, claro, pero la tecnología nosotros no la tenemos, tendríamos que Pero la tecnología, adquirir. la tecnología es simple y está disponible, está abierta. ¿Quién nos vendió la tecnología del panel solar? La hidrólisis es tan sencilla como el panel solar. O sea, los costos de la hidrólisis han sido reducidos ya a una posibilidad de manejarse muy sencillamente. Porque tú puedes producir el hidrógeno con la misma energía que tú produces con el hidrógeno. O sea, alimentas. ¿Qué tan alto es el consumo de energía para el proceso de la hidrólisis? Ya más bajo que en cualquier momento. Ya está fuera, dentro de los límites de rentabilidad óptimos. Tan avanzados estamos ya. Pero además, tú tienes agua potable permanentemente, producida con la misma energía que genera el hidrógeno que tú separas. Porque el problema del agua potable no es tontería. Los campos de golf del turismo consumen más agua que toda la población que se beneficia del turismo. O sea, y eso se ha producido como un hecho virtuoso. O sea, el turismo es un hecho virtuoso en la economía dominicana. Pero cuidado. Ahora tenemos la oportunidad de resolver ese problema del uso del agua en el turismo. ¿Okay? Y la producción arrocera también consume muchísimo. Y la producción arrocera en la mayoría de las plantaciones es altamente costosa en términos de agua. Pero tú puedes hacer tu agua, limpiar tu agua. Pero eso necesita elementos cada vez más refinados, pero accesibles, porque eso se maneja con aparatos pequeños. Eso no necesita las grandes inversiones. Fíjate, se llena uno de orgullo cuando ve los periódicos con las fotos de las instalaciones solares que se han hecho en el país. Pero cuidado que no se reduzca lo otro. No debe reducirse lo otro. Y hay que buscar las puntas del desarrollo. El panel solar es muy bueno para hogares, para núcleos pequeños que puedan consumir su energía. Pero si usted se pone a producir mucha energía con solares, no tiene cómo llegarlo al sistema para venderlo. Entonces esa inversión, el que hace paneles no puede hacerla. Eso la tiene que hacer la operación centralizada de la energía. Comprar energía y traerla. O buscarle uso inmediato. ¿Sabes que yo veo ya por una experiencia reciente, que fue la de los biocombustibles? Yo veo que la producción alimenticia es principalmente el competidor de la energía renovable. Porque cuando dijeron, se va a dejar, cuando vieron que peligraba la producción de alimentos por dedicar los terrenos a producir plantas que sirvieran para hacer biodiesel, de una vez, eso se abandonó, ya ni se menciona. Sí, pues bueno, son parte del debate y del ensayo del debate. Siempre hay cosas. Pero hay que estar atento a las opciones en el desarrollo. Un país, por ejemplo, Noruega, tiene una relación virtuosa para sus intereses con la República Dominicana. La República Dominicana es el mayor comprador de bacalao noruego del mundo. Sin embargo, Noruega no nos compra a nosotros nada, pero puede darnos tecnología. Sí. Puede intercambiar tecnología porque ellos están en la punta de la independencia energética. Ellos y Australia están en la punta de eso. Con ellos hay que tener relaciones. No hay embajadas dominicanas activas en Noruega
creo que es una sede noble para alguien que atiende desde otros sitios de Europa. Creo, puede que no sea así, pero no se siente mucho su actividad. Y en Australia no se han establecido relaciones, a pesar de que debe ser atendida por otra, que está establecido que sea atendido por otro diplomático desde fuera, pero esas relaciones pueden dar mayores resultados. Claro, en la compra de bacalao noruego hay una distorsión. Somos exportadores de bacalao también, para Haití y para otras islas. Exportadores. Sí, exportamos bacalao. Bacalao noruego. Sin ser productores de... Ahora, en Estados Unidos la discusión... En la estadística de compra de aquí hay que meter el que se va para Haití. Como en las exportaciones de hierro también somos líderes y nosotros no tenemos mina de hierro, de chatarra. Y cobre. Y cobre también. Óyeme, Hierro y cobre. óyeme, Aquí somos líderes en exportación y óyeme, todo lo que se roba. Más de $1 millón diarios en exportación de chatarra. Eso es Más de mucha chatarra. ha llegado a $500 millones en un año. Eso es Ahora más de $1 millón. estábamos limpiando el país de chatarra, ¿verdad? Sí, China era claro, que tenía claro, y se pierde negocio. mucha línea eléctrica también. Sí. Hay gente que hizo su acumulación primitiva, ¿cómo decía Marx? La acumulación primitiva Originaria, de capital, sí. originaria, llevándose los alambres eléctricos. Que somos unos alquimistas económicos, eso transformamos en oro los hierros viejos y todas esas cosas. Entonces, Ahora, en Estados Unidos, a propósito del tema energético, la discusión está centrada en un supuesto descuido de la administración Biden. Eso dice Donald Trump y dicen los republicanos, que parece que representan los intereses de los productores petroleros y la gente que produce carbón en distintas partes de Estados Unidos. Que hay un gran descuido cuando todavía eso tiene sentido estratégico. Y da la sensación como de que, bueno, mientras en el mundo entero hablamos de energía limpia, de energía solar, eólica, sin embargo en Estados Unidos la discusión tiene esos matices. Lo que pasa es que en Estados Unidos la economía capitalista pura tiene una autonomía muy grande con respecto a las decisiones estatales. O sea, no es el Estado el que decide a dónde se traslada una inversión, ni se mete en eso. Por eso el problema de los ferrocarriles no ha sido tratado adecuadamente. Probablemente el ferrocarril está destinado a desaparecer muy pronto, pero hasta ahora no hay un medio más eficaz que el ferrocarril para ciertas distancias. Y aquí hay que hacer alerta. Con la carretera Duarte se sigue botando dinero. Desde que en la intervención americana se hizo la primera carretera hasta Santiago, hasta hoy, esa carretera se hace una y otra vez corrigiendo los errores del diseño anterior o de la expansión de las necesidades. Ha habido inversiones grandes en el transporte colectivo y hay cierto transporte colectivo de calidad, pero la carretera vuelve y se llena. Ahora mismo ya el sistema ferroviario está llegando a los Alcarrizos a través del metro, pero no se ha pensado en que ese mismo eje pueda llegar hasta la zona más desarrollada del Cibao. Porque ¿cuánto le queda? Ya desde donde llega el metro en adelante, prácticamente se puede seguir avanzando. Sobre el sistema ferroviario, ¿qué pasó que siendo nosotros no pioneros, pero de los países que se fueron adelante teniendo un sistema ferroviario bastante extenso aquí, primero el de La Vega, Santiago, Puerto Plata, Samaná, Sánchez y La Vega, pero después la industria azucarera creó, aunque fuera solamente de carga,
un sistema ferroviario enorme a partir de Jaina. Entonces, ¿qué pasó? Como tuvo una involución eso. Bueno, en el caso de Jaina, Y ahora de nuevo. en el caso de Jaina, si desaparece el ingenio, el transporte ferroviario no tiene sentido, porque ese era un transporte ferroviario para manejar. Sí, fue lo que pasó también en Manzanillo, que había un sistema ferroviario, aunque no tan grande, para embarque de guineo, y desapareció la Grenada y entonces se fue el sistema. Exacto. Pero entonces en el momento que muere Trujillo y se produce la estatización de muchas empresas, la decisión de destruir el sistema ferroviario fue una decisión Fue una decisión académica. En vez de ver el futuro, vieron el inmediato. O sea, no se está produciendo azúcar, vamos a la baja. El sistema ferroviario. Imagínate tú que Juan Bosch, cuando gobernó el país, puso a Pío Socarrá como parte ¿De qué? de la Corporación de Desarrollo Industrial, ¿cómo se llamaba? Antes de Cordi. ¿Cómo era que se llamaba? A Pío. Pío Socarrá estaba ahí. Pero el que era presidente de Cuba. Y el que era presidente de Cuba, no tenía dónde ponerlo, lo puso ahí. Porque él fue secretario de él, ¿verdad? Sí, eran panas. Con los Sí, chinos pero pudieron- ahí estaban todos los grandes jóvenes que después han decollado como economistas en este país. Sin llegar a Andy, que no había llegado a Andy. Es un acontecimiento relativamente nuevo. ¿Viste la posición de Andy ahora con respecto a Rusia? Bueno, es una apreciación inmediata. Claro que la acción la acción militar en Europa conlleva una transformación en las relaciones. O sea, tú no puedes estar dándote bombazo y mantener un comercio en la forma tradicional anterior. Se sabía, Yo no sé quién fue. se sabía que habría Yo no consecuencias. sé quién fue el creador original de la frase, pero que parece que en política y en economía se hace lo que conviene, ¿verdad? Sí, pero la destrucción del sistema ferroviario fue una aberración. Pero naturalmente Trujillo tenía otras condiciones. Trujillo después mató muchísimo haitiano en el 37, después se metía azucarero en el 48 con Foncatarey. Ese fue el primer ingenio de él, que lo construyó, compró un ingenio viejo por ahí y lo trajo para acá. Una zona, eso era un bosque de cacao en Villa Altagracia, con la mayor pluviometría de la isla, todavía. Ahí montó Trujillo un ingenio azucarero y le gustó el negocio y se expandió hasta que concibió el torpe ingenio Río Jaina a la orilla del mar. A la orilla del mar, ¿por qué? Se llama central azucarero porque está en el centro de la plantación, para lograr que las distancias sean más cortas, trayendo el producto bruto y luego llevando el producto terminado al muelle, si va para exportación, por una vía rápida. Pero él rompe el concepto del central y lo pone en el borde, porque el único factor de producción de ese producto que él no manejaba era del puerto para allá. Sí. En consecuencia, el resto lo maneja aquí adentro, salario, siembra, tierra, todas esas cosas. Pero mira, parece ser, yo no creo en Entonces había que buscar caña a 100 kilómetros para traer los Jaina. Había que buscar. Caña a 100 kilómetros para traer los Jaina. Sí, pero hay algunas cosas que uno no se explica por qué tienen que tener un final medio trágico. Mira, en Romana, a principios de los años 30, cuando Trujillo tomó el poder, había un hombre, yo no sé si apellido Dimes o apellido Pablo, pero era familia de los Dimes Pablo, que fue síndico de la Romana. Y además tenía un ingenio en la Romana, que no pertenecía después al sistema, sino que tenía un ingenio. No sé qué pasó, que ese señor se fue
de los pocos árabes que han retornado al lugar original de sus padres, que en ese caso era originario de una ciudad que se llama Belén, Belén donde nació Jesús. Y él se fue a ese sitio, desmanteló el ingenio que tenía en Romana y lo montó en el Líbano, o en Palestina, mejor dicho. Y fue alcalde de Belén. Es decir, ese señor fue alcalde de Romana y de Belén y tuvo ingenio allá y aquí. El destino de ahí no sé, porque quien le daba seguimiento era Luis Dime y Luis Dime murió. El tema es que con respecto al sistema ferroviario, tú tenías caña que se tiraba, por ejemplo, de Cotuí, se llegó a tirar en Jaina, para molerlo en Jaina, de Cotuí, pero el sistema ferroviario te lo permitía. Tú tenías... Sí, pero económicamente es una aberración. No, pero por ejemplo, los 5, Boca Chica, San Luis, Consuelo, Quisqueya, Porvenir y Santa Fe. Eso se lo compró Trujillo a los americanos. A los americanos. A Mr. Kilburn. Kilburn. Sí. Y entonces Barahona era un mundo aparte, Cataré y Esperanza eran un mundo, y Montellano y Amistad. Cuando nosotros mandamos a buscar unos papeles, José, para ver cuáles eran las normas para concursar para la capitalización de la empresa privada, le pedimos a Heredia que recoja los términos de referencia. Los términos de referencia. Y le dijeron que eso valía 25,000 pesos. ¿El que los papeles? Los papeles, sí, aplicar, que te entreguen esos documentos valía 25,000 pesos. Entonces, le digo, caramba, ¿qué va a hacer? Me dice Heredia, pero hay una cosa. Usted quería saber cuál era el procedimiento buscando los 2 ingenios más pequeños que habían, que eran Montellano y Amistad, que eso lo hicieron en un solo concurso. Vamos a hacer una cosa, vamos a concursar. Digo, mira, yo creo que eso es complicado, pero Heredia tenía conocimiento. Entonces le consultó al doctor Isa, Antonio Isa Conde era el director de la CREP en ese momento, y dijo, pero yo creo que eso está bien, porque ahí vamos a tener también un observador de que el proceso realmente conlleva a que alguien le dé seguimiento. Es más, hacemos una cosa. Ahí andan unos brasileños que tienen financiamiento y know-how, porque Brasil en caña es fuerte. Y nos pusieron en contacto con ellos. José, no fue como en Villa Altagracia, que se buscó un ingenio viejo y se montó cuando Trujillo. Se hizo el ingenio más moderno que se ha instalado aquí. Tan moderno que no había caña suficiente en toda el área para la capacidad que tenía ese ingenio. Ocurrió que entonces uno se fue a crear colonos, a ver los que querían dedicarse a eso, a buscar los colonos que existían cuando el Estado era dueño, tierras turísticas del Banco Central que no se estaban usando, como era la playa esa que estaba ahí frente a Bergantín. Entonces, se entregó cuando vino el problema del banco de primer nivel, que era el que financió la primera parte. Óyeme, el Estado no se ha preocupado más nunca del destino del ingenio más moderno que había aquí. Ni qué hace, no, eso no. Esas son vainas, Julito. Y dejaron eso. Sí, una gran pérdida. ¿Verdad? Que se dañe. Ahí se hizo también un estudio. Es que tú abarcas más que dime. Perdóname. Tú abarcas más que dime. Porque irse a Judea es más natural. Sí. Es más natural Belén. que ir a Montellano
y a un ingenio. Parecido, ¿verdad? ¿Eh? Parecido. Es lo ¿eh? mismo. Pero el señor Valdés y el Consejo Estatal del Azúcar decidieron que es mejor que eso se deteriore y se dañe. Pero con los ceros uno no puede discutir, ¿verdad? No. ¿Y eso se desmanteló finalmente o está No, todavía ahí? se dejó. Tú sabes que hay cosas, muchas cosas, que el no uso es que lo daña. Claro. Por ejemplo, una casa, tú no la usas y se daña, pero un ingenio es desastroso. Inclusive un intento con Toral se le dieron a una gente, pero no había tierra suficiente, inmediatamente ellos lo entregaron. Pero los guatemaltecos que cogieron el de Barahona le ha ido bien. Perdón, no le fue bien, por una razón. El ingenio tenía suficiente tierra, Y no tenía un solo colono. uno, y ese señor, todavía los hijos son colonos, pero solamente uno. Un solo colono. Sí, un Eso es solo. una dicha. ¿Eh? Eso es una dicha. Sí. Hay unos guatemaltecos Ellos son los... que son los que tienen. El otro día se habló de las cuotas, de cómo se reparte la cuota, porque hubo un peligro con el tema haitiano, que se atacó a Romana por el trato inhumano a los braceros, todavía ahora en esta época. Sí. Es un, Pero creo que Romana le está vendiendo el azúcar a los colonos. ¿Cómo es? A los ¿está vendiendo? que le está vendiendo el azúcar a los otros para que los otros lo exporten. No, ellos le dieron Ahí- seguimiento ahí- a todas esas cosas. A ellos le dieron ese pellizco. Y es como- una empresa americana, ¿eh? ¿Cuál? Romana, los Fanjul es una empresa americana. Sí, claro. No, que no piense que eso es Romana RD. Eso es una empresa. Pudo ser. ¿Perdón? Pudo serlo, pero no tuvieron garra. No. Hubo un intento una vez cuando Bludon vendió. Bludron no. ¿Perdón? A la muerte de Bludron Sí. fue que se hizo la opción de venta. Que nada más había que ir al Chase Manhattan Bank a Nueva York a firmar un pagaré. Y los de aquí no se atrevieron. No, lo que pasa es que hubo una situación mixta. Mira, Leonel Almonte, que es una mala palabra aquí, ¿verdad? Siempre fue. Sí. Le prestó a los tres dominicanos, el 5% que le exigió Fanjul que invirtieran pero tenían que buscar ese dinero fuera del ingenio. Y ellos le prestaron ese dinero. El Banco Universal. Se fueron todos. ¿Cómo? Se fueron por ahí todos. Se fueron por ahí. Por ahí María se va. Se fueron los tres. Quedan dos. No, nada más queda uno. Hay dos muertos ya. Bueno, la historia del azúcar hay que escribirla diferente ahora. En esa situación que hemos descrito del mundo, es natural que la moneda norteamericana sufra. Es una consecuencia del proceso. Porque han tenido una hegemonía José, ¿y esa cuota preferencial por qué era? en Cuba. No, ¿y por qué le daba a Estados Unidos a ciertos países un precio superior al mercado mundial? Los factores políticos. En el caso cubano, ellos estaban protegiendo sus azucareros. Porque esa cuota existía desde antes de la revolución de Cuba. Pero claro, ahí nació. En el convenio de la toma de poder norteamericano en Cuba, que se llama la independencia cubana, fue mermada por la enmienda Platt en la Constitución, que le daba derecho al Estado norteamericano a intervenir en determinados elementos en Cuba, la base de Guantánamo y la compensación con la cuota preferencial. Pero que esa cuota preferencial iba fundamentalmente a los productores norteamericanos que estaban en Cuba. Yo creo que hasta un poquito nos tocó a nosotros. Después de la guerra, Sí. después, cuando los cubanos la perdieron por la Sí, transformación la repartieron. política, que fue concomitante con la muerte de Trujillo aquí. Que eso eran las tres cosas. Y entonces se mudó para acá una parte importante Pero de la después cosa. vino entonces el bloqueo, que nos quitaron la cuota al final de Trujillo.
Sí, pero la cuota vino bien y rindió mucho Sí. después de Trujillo. Sí, seguro. Eso llegó inclusive en los primeros 10 Porque, años de Balaguer. Además, te voy a decir una cosa. El país, aquí creo que se llegó a 1 millón de toneladas de azúcar. Sí, se llegó a un millón. moler 1.100.000. Sí. Lo dijo Heredia el sábado. Cuando Fernando Álvarez Bogar fue administrador del CEA. Del CEA. Hoy está en 600.000. Sí. Hoy está en 600.000. Pero La ya- cual pero- Romana tiene 300.000. No, de las 600.000 de Romana debe tener 900.000. De la De las 600.000, Romana tiene 900.000. 300. 300 o 900. Vamos a una pausa.